Bueno, mi ponencia, tal como se anunció, se llama Crítica a la sana crítica. Y su origen está justamente en el contexto de estas reuniones entre profesores y maestrandos, donde un connacional mío, Hugo Boto, siempre pregunta qué es la sana crítica y confiesa hidalgamente no entender qué es la sana crítica. Y producto de esa sugerencia que surge a partir de la pregunta de Boto, me puse a reflexionar sobre qué es esto de la sana crítica, que por lo demás se nos enseña que es un sistema de valoración de la prueba y normalmente de la mano de sistemas alternativos, el de la prueba legal o tasada y el de la íntima convicción o prueba en conciencia, ¿no? Entonces, conforme al lugar común, conforme a lo que se señala corrientemente, la sana crítica sería un sistema de valoración de la prueba y habría tres sistemas de valoración de la prueba, además de la sana crítica: la prueba legal o tasada y la íntima convicción o prueba en conciencia, ¿no? Y después de mucho reflexionar sobre el tema, llegué a la conclusión de que la sana crítica no es un sistema de valoración de la prueba. La sana crítica no es otra cosa que una exigencia que el sistema jurídico formula al juez de justificar en la sentencia, de motivar sus decisiones probatorias. Pero la sana crítica en sí no es un sistema de valoración de la prueba, y eso es lo que voy a tratar de explicar en estos cortos minutos. En primer lugar, tendríamos que indagar cuál es el concepto de sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de principios y reglas relacionados entre sí con un objeto o finalidad determinados. La sana crítica no es un sistema, puesto que no propone un conjunto de reglas coherentes con la finalidad o el propósito de decirle al juez cómo debe hacer la valoración de la prueba. Si ustedes se fijan, la sana crítica lo único que hace es reenviarnos, remitirnos a otros sistemas de valoración del conocimiento. La lógica, los conocimientos científicamente avanzados y el sentido común, o lo que se llaman las máximas de la experiencia. Pero en sí misma no propone ningún método, no le propone al juez una forma de valorar la prueba. Y habría que referirse muy brevemente a qué significa valorar la prueba. En términos muy simples, porque el tiempo no da para más, tendríamos que señalar que la valoración de la prueba consiste en las decisiones que adopta el juez acerca de la credibilidad de los medios de prueba y de la información que arrojan esos medios de prueba. Y reitero, la sana crítica no le propone al juez una fórmula, un método para tomar esas decisiones. Tampoco la íntima convicción o prueba en conciencia. Esa es, por definición, la ausencia de método. Por consiguiente, tampoco, diríamos, la íntima convicción o prueba en conciencia es un sistema de valoración. El único sistema de valoración propiamente tal es la prueba legal o tasada. La prueba legal o tasada. Es interesante utilizar, para comprender lo que acabo de decir, una distinción que proviene del, diríamos, ámbito de las ciencias duras, que distinguen entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Si la sana crítica fuera un sistema de valoración de la prueba, debería operar en el contexto de descubrimiento, es decir, en el momento en que el juez, diríamos, despliega ese conjunto de decisiones acerca de la credibilidad de los
fuentes de la prueba, de los medios de prueba y de la información que arrojan los medios de prueba. Pero esa dimensión, diríamos, esa etapa, es una etapa donde esas decisiones no se adoptan de manera pura y estrictamente racional. Y especialmente en contextos de oralidad e inmediación, la valoración de la prueba, las decisiones del juez sobre la credibilidad de la prueba están intensamente influidas y acaso determinadas por elementos irracionales. Cuando el juez está en la audiencia de juicio, en la audiencia de sustanciación, no sé cómo la llaman aquí, ¿no? En la audiencia de juicio, en la audiencia en que se rinden los medios de prueba, no solamente tiene acceso a la información lingüística, diríamos que emana a través del lenguaje oral, del lenguaje articulado oral, de la prueba viva, de los testigos, de los absolventes, de los peritos que explican, digamos, sus conclusiones, sino que además está sometido al influjo de una serie de otras informaciones, de otras, diríamos, percepciones que operan muchas veces a nivel incluso subconsciente y que determinan sus decisiones. Y muchos de esas percepciones, de esos influjos, diríamos, son de significación ambigua. Si a un testigo se sonroja, si le tiembla el mentón cuando habla, si suda copiosamente, algunos jueces lo interpretan como que ese testigo miente. Pero puede ser también que ese testigo esté nervioso porque es la primera vez que se somete a toda, diríamos, la parafernalia de la cuestión judicial, ¿no? ¿Cuál es la función entonces de la sana crítica si no opera en el contexto de descubrimiento? La función de la sana crítica es simplemente hacer presentable ese proceso decisorio. ¿Y cómo lo hace presentable? Depurándolo de todos los elementos irracionales, yo diría más bien ocultando todos los elementos irracionales, digamos, la dimensión irracional de la valoración de la prueba y presentándola como decisiones racionalmente justificadas. Pero ese papel de la sana crítica se da en el contexto de justificación o de motivación, diríamos, de la sentencia. La sana crítica lo que invita a hacer a los jueces es convertirse en abogados de sus decisiones probatorias. Opera en el contexto de justificación, no en el contexto de descubrimiento. No cumple un papel en el íter o camino decisional, sino que cumple un papel a posteriori para justificar, diríamos, racionalmente esas decisiones probatorias. Por tanto, la sana crítica no elimina la irracionalidad de la valoración de la prueba, sino que simplemente la oculta. La sana crítica no es otra cosa que la íntima convicción del juez, la apreciación, ¿no es cierto?, de la prueba en conciencia. Simplemente a ella se añade la necesidad de dar una justificación racional, hacer una defensa en la sentencia de sus decisiones probatorias. Pero dada la debilidad del sistema de control de esas decisiones, especialmente en un proceso, los procesos orales, donde normalmente se elimina la apelación respecto de la sentencia definitiva y se reemplaza por un recurso extraordinario de nulidad, dada la debilidad del control, ni siquiera requiere el juez ser un abogado demasiado bueno para hacer la defensa, ¿no es cierto?, de sus decisiones probatorias. No, y voy concluyendo, no creo yo, no tengo claro, ¿no es cierto?, que el retorno a la prueba legal o tasada sea la solución. Simplemente me parece necesario que en este contexto crítico nosotros, digamos, develemos que la sana crítica no es, diríamos, lo que se presenta normalmente como es, ¿no es cierto?, un sistema de valoración de la prueba. No es un sistema que garantice una especial calidad de la información que se recepciona de la prueba, y normalmente
la defensa de la sana crítica como el único sistema de valoración admisible oculta aquello por lo cual nosotros nos llamamos garantistas y aquello, diríamos, que guía nuestra lucha en materia procesal. Busca simplemente fortalecer los poderes del juez, fortalecer, diríamos, a la gente estatal en el contexto del proceso y, de alguna manera, ¿no es cierto?, ocultar todo este elemento irracional, imprescindible, que diríamos inevitablemente inunda el proceso de valoración de la prueba por la vía, ¿no es cierto?, de la motivación de la sentencia, depurar, diríamos, el íter decisional de todos aquellos elementos irracionales. No los elimina, sino que simplemente los oculta. Y eso es todo cuanto quería decirles esta tarde. Muchas gracias.